En el programa de hoy, obispo en España expresa su cercanía y oraciones por afectados de volcán que entró en erupción. Papa Francisco señala que la clave para sobresalir es el servicio. Y el gobierno de Cuba presenta anteproyecto de Código de Familias que abre puertas al matrimonio gay. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en nombre de todo el equipo de producción de EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos la jornada informativa contándoles que ante la reciente erupción de un volcán en La Palma, España, que ha afectado a decenas de personas y por el que fue necesario evacuar la zona, el obispo de la diócesis de Tenerife expresó su solidaridad con la población. Ante la erupción de un nuevo volcán en la isla de La Palma, en Canarias, España, el obispo de la diócesis de Tenerife, o también conocida como diócesis nivariense, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, expresó en un comunicado su cercanía y solidaridad con la población afectada. Al respecto, la expulsión de lava comenzó este domingo 19 de septiembre y provocó la evacuación de más de 5.000 personas en la isla. Además, de acuerdo a medios internacionales, este fenómeno ocurre luego de que el pasado 11 de septiembre iniciara una inusual actividad sísmica que anticipó la crisis volcánica y que hoy avanza a 700 metros por hora, arrasando con cultivos y casas a su paso. Ante esta situación, Monseñor Álvarez aseguró estar pendiente en todo momento de la evolución del volcán y manifestó su solidaridad con todos, especialmente con las personas que han sido evacuadas y los que han perdido sus bienes. Asimismo, el prelado encomendó a la población a la intercesión de la Virgen María de las Nieves para que este fenómeno de la naturaleza cause los menos daños posibles y pase pronto. Cabe mencionar que la iglesia en La Palma también ha querido mostrar su apoyo hacia las personas que están necesitando ser acogidas tras la erupción del volcán y señaló en un comunicado que están abriendo sus puertas para lo que sea necesario. Desde aquí nuestra solidaridad con los afectados y sigamos rezando por las personas que sufren a consecuencia de los desastres naturales. Y nos vamos ahora hasta Roma para conectarnos con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos informará de la reflexión del Papa Francisco sobre el servicio. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. Durante el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco recordó que el valor de una persona no se mide en función de su éxito, el trabajo que realiza o el dinero que tiene, sino del servicio que realiza a los demás. Si se quiere sobresalir hay que ponerse al servicio del prójimo, así lo aseguró el Papa Francisco durante el rezo del Ángelus de este domingo desde el Palacio Apostólico del Vaticano. El Santo Padre insistió en que el valor de una persona no depende del papel que desempeña, de su éxito, del trabajo que realiza o del dinero que guarda en el banco. Por el contrario, señaló el pontífice que a los ojos de Dios la grandeza y el éxito se miden por el servicio, no por lo que se tiene, sino por lo que se da. De hecho, en su enseñanza previa al rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó que la fidelidad a Jesucristo se mide por la voluntad de servicio. La fidelidad al Señor depende de la voluntad de servicio al prójimo, afirmó el Papa Francisco. El Santo Padre admitió que a menudo esa voluntad de servicio cuesta, sabe a cruz. Sin embargo, aseguró que cuanto más se crece en el cuidado y la disponibilidad hacia los demás, aumenta la libertad interior y la persona se asemeja más a Jesús. De esa manera, cuanto más se sirve a los demás, más se siente la presencia de Dios. Por ello, el Papa Francisco invitó a servir en primer lugar a los que necesitan recibir y no tienen nada que dar a cambio. Y por otro lado, el pontífice recordó y se solidarizó con las víctimas de las recientes inundaciones en la localidad de Tula, perteneciente al estado mexicano de Hidalgo. Estoy cerca de las víctimas de las inundaciones en el estado de Hidalgo, México, especialmente de los pacientes que murieron en el hospital de Tula y sus familiares. Con esas palabras, el Santo Padre se solidarizó con los fallecidos y afectados por las recientes inundaciones en México del pasado 6 de septiembre por causa de las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos cercanos. El municipio de Tula ha sido el más afectado y las autoridades estatales señalaron que han sido las inundaciones más trágicas de los últimos 40 años.
Por el momento esta es toda la información que tenemos. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras informaciones, el gobierno de Cuba ha presentado un anteproyecto del Código de Familias que abriría las puertas al matrimonio gay. Conozcamos los detalles. El Ministerio de Justicia de Cuba presentó hace unos días el anteproyecto del Código de Familias que abriría la puerta al matrimonio homosexual y a la adopción gay, tal como advirtieron los obispos cubanos en 2019, previo a la aprobación de la nueva Constitución. Al respecto, la nueva disposición definiría el matrimonio como la unión voluntaria de dos personas sin diferenciar el sexo, a diferencia del actual Código de Familia vigente desde 1975 y que establece en su artículo 2 que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello a fin de hacer vida en común. En este contexto, el borrador del anteproyecto del Código de Familias aún debe someterse a debate y luego se modificará, según el gobierno, tomando en cuenta las opiniones de los ciudadanos. Posteriormente pasaría para fines de año a la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se convertirá en proyecto y se fijará la fecha para votarse en un referéndum. Cabe mencionar que de acuerdo al diario oficialista Granma, el código actual ya no es coherente con la diversidad familiar de la sociedad cubana. Sin embargo, es preciso recordar que como han expresado los obispos de Cuba en diferentes oportunidades y también respecto a este tema, la enseñanza de la Iglesia siempre ha sido clara: el amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta la vocación al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra. Por otro lado, defensores de Cuba han criticado que la ONU excluya a la isla de su reciente informe sobre las naciones que violan derechos humanos. El coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, o MCL, Eduardo Cardet, calificó de complicidad con la tiranía la decisión de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de excluir a Cuba de su última actualización global sobre los países que violan derechos humanos. Al respecto, Cardet publicó estas afirmaciones por medio de un mensaje en la cuenta oficial del MCL en Twitter, en el que también indicó que continúa el accionar sesgado de los mecanismos universales que deben velar por esos derechos. Y es que el informe de Bachelet, que fue presentado recientemente durante la sesión número 48 del Consejo de Derechos Humanos, no se mencionó al régimen comunista del presidente Miguel Díaz-Canel, a pesar de las masivas e históricas protestas del pasado 11 de julio en toda Cuba y la respuesta violenta del gobierno, que incluso realizó detenciones arbitrarias. Por el contrario, dicho documento se centró en situaciones y temas que, según indicó Michelle Bachelet, le preocupan a su oficina en países como Venezuela, Afganistán, Bielorrusia, Nicaragua, entre muchos otros. De esta manera, la alta comisionada de la ONU ha ignorado la petición de diversas organizaciones que abogan por Cuba, como Human Rights Watch, el Movimiento San Isidro o Prisoners Defenders, sobre mencionar al régimen cubano en la actualización global de violaciones de derechos humanos. En otras noticias, hace unos días se inauguró el Centro Santa Teresa de Calcuta, un lugar desarrollado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Para hablarnos más detalles sobre este importante tema está conectado con nosotros el doctor Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Doctor Garat, bienvenido a WTN Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, Eddie. Un gran gusto estar con ustedes. Doctor, cuéntenos primero, ¿cómo nació la idea de realizar este Centro Santa Teresa de Calcuta y cuál es su misión? El Centro Santa Teresa de Calcuta es una iniciativa compartida con muchos profesores de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, preocupados por justamente la situación de los derechos de la familia en nuestro país y podríamos decir en todo el mundo, desde particularmente la visión del ordenamiento jurídico, es decir, cómo
los derechos de la familia, que van desde la vida, a partir de la concepción y hasta la muerte natural, hasta los derechos económicos y sociales, son reconocidos, receptados en el ordenamiento jurídico. Y entonces esta es la finalidad con la que nace el centro, porque vemos a estos derechos o negados, o cuestionados, o agredidos, y entonces como Facultad de Derecho queremos en primer lugar propositivamente difundirlos y trabajar para que el ordenamiento jurídico los reconozca efectivamente. Doctor, ¿y cuáles son las virtudes más resaltantes de Santa Teresa de Calcuta que buscan inculcar en quienes participen de este centro? Santa Teresa de Calcuta reúne para nosotros tres testimonios en toda su vida y en toda su obra. El compromiso con la vida no es solamente aquello en relación con el aborto, no los maten, dénmelos a mí. Es su compromiso con la vida desde la concepción. Es su compromiso con los más pobres entre los más pobres. En nuestros países donde tenemos la tragedia de una pobreza estructural y particularmente una pobreza estructural infantil que está en el centro del drama familiar, ella ha sido un ejemplo. Y ella ha sido un ejemplo también de cómo debe vivir la familia. No en vano ella ponía la Sagrada Familia como modelo de toda familia. Entonces, en ella encontramos un ejemplo de compromiso con la vida, con los más pobres entre los más pobres, con las dificultades más graves que debe enfrentar toda familia y particularmente con un modelo de santidad para cada una de las familias en todos nuestros pueblos. Finalmente, doctor, ¿cuáles son los frutos que esperan obtener de este proyecto? Fundamentalmente esperamos que, en primer lugar, al menos en nuestra patria, en la Argentina, y si fuera posible, en toda Latinoamérica, proyectándonos hacia ella, que los derechos de la familia, conforme al derecho natural, a la ley natural, tal como han sido queridos por Dios en su creación, sean respetados y reconocidos en el orden jurídico. Este es el primer fruto que queremos obtener. Y trabajar para que cada vez más la familia, en la base del orden social, sea el sujeto de todas las políticas públicas y quizás de esa manera alcanzar la concordia y la paz social desde las familias que son el fundamento de toda sociedad. Doctor Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a usted, Eddie, y un muy especial saludo a toda la audiencia que nos están viendo en este momento en los diferentes países. Muchas gracias. Gracias, doctor. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Argentina cuenta con el primer colegio que lleva como nombre Carlo Acutis. Además, este 21 de septiembre se celebrarán 525 años de los primeros bautismos en el continente americano. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos comentará todos los detalles de la 188 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Te escuchamos, Matías. Gracias, Eddie. Hoy llegamos hasta el santuario de San Pantaleón, ubicado en el barrio porteño de Mataderos. Para comenzar con la información, se llevó a cabo la 188 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con el responsable de prensa y comunicación de la Conferencia Episcopal, Padre Máximo Jursinovic, quien expresó lo siguiente. Se realizó la 188 reunión de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino, presidida por Monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro. De modalidad presencial, con algunos obispos también conectados de manera virtual desde el interior del país, los obispos realizaron el intercambio pastoral habitual de estas reuniones, compartieron el camino también que se va realizando en la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y también los primeros pasos hacia el sínodo que propone el Papa Francisco de la sinodalidad en la Iglesia.
Aprovecharon también para realizar votaciones que tienen que ver con la Comisión Episcopal de Laicos, Vida y Familia y también el temario de la próxima asamblea plenaria que se va a desarrollar en el mes de noviembre. Entre otras noticias, la República Argentina cuenta con el primer colegio llamado Carlo Acutis. A través del siguiente informe conocemos de qué se trata el proyecto. Cuando recibimos la noticia de que una reliquia de primer grado iba a llegar a un colegio FASTA, nunca imaginamos lo que esto iba a generar. A poquito tiempo, nuestro colegio se convirtió en un centro de peregrinación. Eso motivó a que nosotros dijésemos, no es solo para nosotros este don de la Iglesia. Y salimos en peregrinación, salimos a recorrer muchas ciudades de Argentina donde FASTA tiene colegio. Así llegamos al sur de nuestra República Argentina, a uno de nuestros colegios que todavía no tenía nombre porque había sido recientemente fundado. Y le pusimos, por pedido de nuestro padre fundador, el nombre de Colegio FASTA Carlo Acutis. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto para nosotros? Presentarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes un modelo de santidad posible, cercano. Un joven que se encontró con los mismos desafíos y las mismas oportunidades de nuestros jóvenes de hoy. Que la santidad es posible y que nuestros colegios crezcan cada día en el amor a la Eucaristía que Carlos tenía. Para finalizar con la información, la 47 Peregrinación Juvenil a pie a Luján está prevista para los días 2 y 3 de octubre y se desarrollará de manera presencial y también virtual. En este año 2021 se realizará la Peregrinación Juvenil a Luján, número 47. Será el sábado 2 de octubre. Como siempre, cada peregrinación tiene un lema, en el que varios nos encontramos para, desde la oración, pensar alguna frase, algún pedido a la Virgen en el que se puedan sentir expresados todos los que vayan caminando. Este año es Madre del Pueblo, porque queremos subrayar que somos hermanos y ella siempre nos acompaña y nos hace un solo pueblo. Y te pedimos por la salud y el trabajo. Estas realidades que fueron tan afectadas y siguen siendo muy afectadas por esta pandemia que estamos viviendo. Por eso le pedimos a la Virgen, Madre del Pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo. Compañeros y estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Siguiendo con más noticias, hace unos días se informó que el Tribunal Constitucional de España estudiará si la ley de eutanasia vigente desde el pasado 25 de junio vulnera o no los principios de la Constitución española, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de Seguridad Jurídica. Hace poco se informó que el Tribunal Constitucional estudiará si la ley de eutanasia, vigente en España desde el pasado 25 de junio, vulnera o no los principios de la Constitución española, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y principios de seguridad jurídica. Y es que el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la regulación de la eutanasia. Según señala este tribunal, el Pleno ha acordado dar traslado de demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren oportunas. Como se sabe, el Grupo Parlamentario Popular presentó el recurso de inconstitucionalidad un día antes de que la ley de eutanasia entrara en vigor, y se basa en la premisa de que vulnera varios preceptos de la Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el principio de seguridad jurídica. También precisan que para la elaboración de esta ley no se ha tenido en cuenta la valoración de expertos y que se ha aprobado sin la aportación de la oposición. Además, subraya que no existe una verdadera demanda social. Finalmente, defienden que la ley es inconstitucional en la medida de que el régimen establecido incumple los deberes positivo y negativo del Estado de proteger la vida.
En otras informaciones les contamos que este martes 21 de septiembre se celebran los 525 años de los primeros bautismos católicos que se realizaron en el continente americano y que tuvieron lugar en la diócesis de La Vega, en República Dominicana. Para darnos todos los detalles al respecto está conectado con nosotros Ricardo Grosona, presidente de la Fundación Ramón Pané, de la sede en Miami. Ricardo, bienvenido a WTN Noticias. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y radioescuchas de WTN. Ricardo, cuéntanos, para ponernos en contexto, cómo se inicia el desarrollo de los primeros bautismos que se realizaron en el continente americano. Bueno, estamos hablando del segundo viaje de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón llegó de regreso de su primer viaje, se encontró con los reyes católicos en un cenobio de oración de los Jerónimos, donde estaba un joven, que él era un ermitaño de los Jerónimos, llamado Ramón Pané, quien se conmovió al ver a los taínos que había llevado de su primer viaje Ramón Pané, y este joven decidió embarcarse con Ramón Pané en su segundo viaje. Llegaron a América en 1494 y el 6 de enero se celebró la primera Eucaristía, e inmediatamente después de la primera Eucaristía celebrada en la Isabela, que es en el norte de República Dominicana, se interna donde estaban las tribus de los taínos. Y después de 2 años y medio largos de una catequesis y catecumenado, Ramón Pané ha aprendido las lenguas y el idioma de los taínos, y ellos solicitan el bautismo, que se realizó el 21 de septiembre de 1496. Ese día es la primera vez que en este continente se escuchó la fórmula "Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". En ese sentido, ¿qué significa para ustedes esta celebración como Fundación Ramón Pané? Pues para nosotros, y creo que para todo el continente americano, debemos decir que es el triunfo de la primera evangelización. Estamos hablando del primer evangelizador, pero también del triunfo de él, que se ve coronado con estos primeros bautismos. Para llegar al bautismo hay que recibir una formación, sobre todo los adultos. Hoy también bautizamos a los niños, pero cuando es un adulto el que se bautiza necesita una formación para encontrarse con Cristo. Y en este caso lo interesante es que Ramón Pané aprendió el idioma de estas personas para poder evangelizarlos en su propio idioma, y ellos captaron grandemente el mensaje de Jesús en su idioma taíno. Y esto lo que importa es porque muchos siglos después se va a hablar de la nueva evangelización, y resulta que Ramón Pané lo ha hecho muchísimos siglos antes. Ricardo, ¿y qué actividades o temas realizarán para celebrar estos 525 años de los primeros bautismos? Pues en la diócesis de La Vega, en el centro de la República Dominicana, se va a hacer una solemne Eucaristía presidida por el nuncio apostólico, delegado de su santidad el Papa Francisco, y este martes 21 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana, estaremos transmitiendo también, y en EWTN lo van a pasar en diferido, esa Eucaristía que conmemora los 525 años de los primeros bautismos en el continente. Y damos gracias a Dios porque estos primeros bautizados, el cacique Guaticaba, con toda su familia, 16 miembros de su familia, reciben las aguas bautismales, y ellos son también evangelizadores, porque la alegría más grande es que cuando uno es evangelizado pueda ser también evangelizador. Ricardo Grosona, presidente de la Fundación Ramón Pané, de la sede en Miami. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias.
Gracias, Ricardo. Ahora les compartimos una parte de la canción En tu nombre, un tema lanzado recientemente por Andrés Ferrera, quien es un músico católico hondureño y que a través de este tema busca recordar que en medio de la adversidad, Jesús nos hace mirar hacia el futuro para echar nuevamente las redes. Vamos a ver la canción. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.